Hola y bienvenidos una vez más a El Canal del Misterio. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en relatos que desafían toda lógica, historias de terror basadas en hechos reales que les pondrán la piel de gallina. Lo que están a punto de escuchar es solo el comienzo, así que les recomiendo que se queden hasta el final porque las sorpresas y el miedo no han hecho más que empezar. Cuando mis traviesos amigos y yo teníamos 13 años, una de nuestras gamberradas coloritas era hacer la clásica broma de llamar al timbre y salir corriendo los sábados por la noche. Hace 10 años vivíamos todos en la misma manzana, en un típico barrio residencial a las afueras. Aunque en aquella época había muchas menos casas y bastantes más zonas boscosas. Para esta historia voy a inventarme los nombres de mis amigos. Estaban Marcos, Jaime y Mateo. Normalmente, Marcos o Jaime eran los valientes que se acercaban a las puertas y llamaban al timbre. Mateo y yo, en cambio, éramos los expertos en encontrar el escondite perfecto de inmediato. Esa noche llamamos a unas 5 o 6 casas. Recuerdo que todos los hombres que abrían la puerta reaccionaban más o menos igual. Salían al porche, 1 o 2 gritaban algo sin importancia y luego volvían a entrar. En un par de casas llegamos a llamar una segunda vez para provocar una reacción más interesante. Un tipo gritó que iba a llamar a la policía la segunda vez, así que en cuanto cerró la puerta, salimos pitando calle abajo hacia la siguiente manzana. Como les decía, hace 10 años en este barrio había zonas de bosque donde hoy se levantan casas. En la siguiente manzana, varios de estos pequeños bosques rodeaban algunas de las viviendas, y las casas de esta zona parecían, en general, más descuidadas. La primera casa de la calle estaba justo enfrente de uno de esos bosquecillos, lo que nos proporcionaba un escondite perfecto. La casa tenía un aspecto bastante abandonado. El césped estaba altísimo. Un coche viejo y destartalado cubierto con una lona ocupaba la entrada del garaje y, en general, era una casa pequeña y de apariencia sombría. Marcos se acercó a llamar al timbre. Apenas le dio tiempo a cruzar la calle para esconderse con nosotros cuando la puerta se abrió de golpe. Otro hombre abrió la puerta. Este era un hombretón enorme, de casi 1,90 m y muy corpulento. A diferencia de los otros, este estaba furioso desde el primer segundo. Recorrió todo el jardín delantero, revisando los arbustos y gritando amenazas al aire. Nosotros nos reímos en voz baja, como siempre hacíamos. Finalmente volvió a entrar. Marcos esperó unos minutos, vigiló las ventanas y luego corrió de nuevo hacia el porche para llamar otra vez. Sinceramente, yo no le envidiaba nada en ese momento. Yo no habría tenido el valor de volver a llamar al timbre de ese hombre. Marcos sabía que probablemente no tenía tanto tiempo, así que corrió hacia el lateral de la casa, perdiéndose de nuestra vista. La puerta se abrió mucho más rápido esta vez, y el hombre salió con un rifle en las manos. Nos miramos los unos a los otros, y un escalofrío nos recorrió la espalda a todos a la vez. El hombre revisó los mismos sitios que antes, y algunos más esta vez, como detrás de su coche y detrás de un par de árboles. Luego, caminó hasta el centro de su jardín y se quedó quieto, como si estuviera pensando. Miró a su alrededor y de repente su cabeza se detuvo, clavando la mirada directamente hacia el bosque donde estábamos. Mateo, Jaime y yo nos miramos aterrados. Nos agachamos todo lo que pudimos, rezando para que no nos hubiera visto. Después de 10 segundos de mirar fijamente en nuestra dirección, el hombre volvió a entrar en su casa. Entonces lo vimos aparecer en la ventana del salón, inmóvil como una estatua, observando de nuevo hacia nuestra posición en el bosque. Vimos a Marcos arrastrarse de nuevo hacia la puerta principal del hombre, pero no podíamos hacer nada. Estábamos demasiado asustados para movernos o gritar. Marcos volvió a llamar al timbre y echó a correr. Sin embargo, el hombre no se movió, al menos no durante el siguiente minuto. Luego se dio la vuelta y se alejó de la ventana. No volvimos a ver a Marcos, pero seguíamos demasiado nerviosos para movernos o decir algo. Lo siguiente que recuerdo es la voz de Marcos desde el otro lado de la calle gritando «¡Corred!».
No entendimos nada hasta que oímos a alguien corriendo a toda velocidad justo detrás de nosotros. Al girar la cabeza, nos dimos cuenta de que era el hombre de la casa, con el rifle en la mano, corriendo directamente hacia nosotros. Corrimos como si fuéramos pequeñas presas huyendo de un depredador hacia Marcos, que nos esperaba al otro lado de la calle. Corrimos durante varias manzanas hasta que estuvimos seguros de que lo habíamos perdido. Marcos nos explicó que nos gritó cuando vio al hombre cruzar la calle sigilosamente y meterse en el bosque con el arma. Nunca lo denunciamos ni contamos nada de lo que pasó, solo se lo contamos a algunos amigos y nada más. Por suerte, la casa estaba a muchas manzanas de la nuestra, así que nunca tuvimos que volver a pasar por allí. Viví en una casa infernal durante un par de semanas. Era estudiante universitario y mis padres me pagaban el alquiler de una casa para mí solo. Sí, soy un niño mimado, lo sé. Bueno, la casa era modesta, nada lujoso ni enorme, y yo estaba encantado con ella, al menos durante los primeros días, porque las cosas no tardaron en ponerse muy extrañas. Un sábado lluvioso en el que no tenía nada que hacer, estuve viendo la tele durante unas horas. Fue entonces cuando escuché un arañazo en el suelo del salón. Miré por toda la habitación, pensando que se habría colado algún animal o algo parecido. Volví a sentarme y seguí viendo la tele. Ese fue el primer suceso extraño. La lluvia continuó durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, lo que me sirvió de excusa perfecta para no salir. Me quedé en casa, viendo más televisión en el salón. De repente, me puse en alerta al creer que había oído algo en la cocina. Riéndome de mí mismo, cogí una almohada, pensando que podría servir como una especie de arma, y caminé hasta la puerta de la cocina. Allí, en medio de la cocina a oscuras, había una caja de cereales en el suelo, con cientos de esos pequeños aros esparcidos por todas partes. No tenía ni la menor idea de cómo había podido pasar. Sin darle más vueltas, solté la almohada y empecé a recoger los cereales del suelo. Mientras lo hacía, escuché un crujido, como el sonido que hacen las partes más débiles de un suelo de madera cuando alguien las pisa. Venía de junto a la mesa de la cocina. Levanté la vista, pero no había nadie. En ese momento, supe que me estaba volviendo loco. Seguramente, cada pequeño ruido me estaba volviendo paranoico. Limpié los cereales y volví a ver la televisión. Los truenos afuera retumbaban cada vez con más fuerza. Parecía que el epicentro de la tormenta estaba pasando justo por encima. Sin embargo, por extraño que parezca, me resultaba relajante. Eso fue lo último que recuerdo, estar disfrutando del sonido de la tormenta antes de quedarme dormido durante lo que pareció ser una hora. La televisión seguía encendida, pero no fue eso lo que me despertó. Recuerdo creer que me había despertado por un golpe o un ruido sordo que venía del piso de abajo. Fuese lo que fuese, apagué la tele y subí las escaleras para meterme en la cama. El día siguiente fue completamente normal, al igual que el de después. No fue hasta el siguiente día gris y lluvioso que las cosas extrañas comenzaron a suceder de nuevo. Me desperté en mi cama esa mañana sintiéndome como si hubiera estado bebiendo toda la noche anterior. Nunca en mi vida había tenido una resaca tan espantosa. Apenas me moví de la cama en todo el día. El tiempo lúgubre y oscuro solo hacía que me sintiera peor. Dejé la televisión de mi habitación encendida todo el día, solo como ruido de fondo, con un cubo de basura al lado por si necesitaba vomitar. A mediodía, silencié la tele tras escuchar ruidos que venían de justo encima de mí. La trampilla del desván estaba, de hecho, en mi habitación, y la mayor parte del desván estaba construido sobre ese dormitorio. No fue un solo golpe lo que escuché, fueron 3 o 4. Logré salir de la cama a pesar de que cada vez que me movía sentía unas ganas horribles de vomitar. Tiré de la cuerda para bajar la trampilla del desván, cogí uno de mis viejos bates de béisbol y subí los escalones. Le di al interruptor para encender la luz. Había algunas cajas viejas esparcidas que debían pertenecer al dueño anterior, pero no pude ver a nadie ni nada que pudiera haber provocado esos ruidos. Bajé rápidamente porque, la verdad, ese desván me daba bastante miedo. No hubo más ruidos hasta esa noche. Me desperté por lo que al principio creí que era un trueno.
Aun sintiéndome un poco enfermo, el ya familiar sonido de un golpe sordo desde el desván me provocó un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Volví a tirar de la cuerda de la trampilla, cogí mi bate de béisbol una vez más y subí las escaleras. Me llené de rabia y grité con la voz más intimidante que pude sacar. Pero antes de que pudiera encender la luz, escuché la risa de un niño en la más completa oscuridad. Las palabras no pueden describir esa sensación de vacío, ese vuelco en el estómago, el pánico que sentí. La palabra miedo no es suficiente para describir lo que sentí en ese momento. Salí de esa casa tan rápido que ni siquiera recuerdo haber corrido. Llamé a mi padre bajo la lluvia fría y le pedí que viniera a recogerme. Le expliqué todo lo mejor que pude. Mis padres vieron lo afectado que estaba y, de una forma extraña, creo que me creyeron. Al día siguiente, empaqué todas mis cosas con la ayuda de mis padres y volví a casa. Hasta el día de hoy estoy convencido de que lo que viví en esa casa fue algo completamente paranormal. Cuando tenía 20 años, trabajé durante un par de semanas como empleada doméstica para una anciana. Tenía una casa realmente grande pero muy vieja, en una propiedad que podría haber sido preciosa si la hubiera cuidado un poco. Tenía casi 1 hectárea de terreno rodeada de bosques por 3 lados y la carretera por el otro. La casa en sí era antiquísima, construida principalmente de madera, y el interior era muy, muy oscuro. A menudo mantenía las persianas bajadas en algunas habitaciones por razones que nunca llegué a entender. A veces yo abría las persianas para dejar entrar un poco de luz, solo para encontrar que las había vuelto a cerrar la siguiente vez que entraba en la habitación. Iluminaba algunas estancias con velas, lo que hacía que la casa pareciera aún más prehistórica por dentro. Para colmo, los suelos de madera crujían como el demonio en casi toda la casa. La mujer se llamaba Mel. Tendría unos 70 años. El tipo de trabajo que Mel me pedía que hiciera era principalmente físico, cosas que ella ya no podía hacer bien, como barrer, quitar el polvo, fregar los platos, hacer la colada, clasificar el correo y otras tareas por el estilo. Un fin de semana, Elena me pidió que me quedara a pasar una noche o 2 en su casa. La casa tenía unas 4 habitaciones, pero ella vivía completamente sola, así que no era ningún problema. Todo esto sucede a lo largo de un viernes y, técnicamente, también de un sábado. Llegué, como de costumbre, el viernes, cruzando apenas unas pocas palabras con Elena. Dejé mi mochila, llena de ropa y mis cosas de aseo, sobre la cama de la habitación donde iba a dormir. Al girarme hacia la puerta, vi a Elena de pie en el umbral. Tenía un aura inquietante, y esta aparición no fue la excepción. No me saludó, lo cual no era tan raro como suena. Simplemente me ordenó que limpiara la habitación de inmediato. Después de eso, me dijo que ordenara toda la casa y sin más subió al piso de arriba. No la volví a ver en todo el día, pero de vez en cuando la oía caminar de un lado a otro en su habitación, en el piso de arriba. Era extraño. Parecía que iba y venía sin parar. No había ni una sola televisión en toda la casa, así que no sabía qué podría estar haciendo. Una cosa que me pareció tremendamente extraña fue lo protectora que era con su sótano. Me dejó muy claro que estaba terminantemente prohibido, que no quería que bajara allí bajo ningún concepto. Llegó la noche y me fui a la cama temprano. Esto fue antes de que los smartphones fueran algo común, así que ni siquiera sabía qué hora era. Probablemente serían las 9 o las 10. Durante las primeras horas, todo fue tranquilo. Sin embargo, me costaba conciliar el sueño, ya que era la cama más incómoda en la que he dormido en mi vida. Pareció que habían pasado horas cuando empecé a oír pasos fuera de mi habitación sobre el crujiente suelo de madera. Sonaba como si Elena estuviera pasando muy lentamente por delante de mi puerta. Quizás solo iba al baño. Unos minutos más tarde volví a oír sus pasos, pero esta vez se detuvo justo delante de mi puerta. Me incorporé en la cama y aguzé el oído. Podía oír el crujido del suelo bajo su peso, indicando que Elena estaba allí parada, y aquello empezaba a darme verdadero pavor. Finalmente se alejó. La oí bajar las escaleras, y luego oí una puerta abrirse y cerrarse en el piso de abajo.
Tuve el presentimiento de que era la puerta del sótano. Pasó un buen rato hasta que oí la puerta abrirse y cerrarse de nuevo, y luego unos pasos pesados y lentos subiendo por las escaleras chirriantes. Los pasos llegaron una vez más hasta mi puerta y se detuvieron. Me senté de nuevo para escuchar y pude oír los crujidos de la presión sobre el suelo justo al otro lado. Entonces oí como el pomo de la puerta comenzaba a girar. Me volví a tumbar de golpe y me tapé hasta la cabeza con las sábanas, fingiendo estar profundamente dormido. Oí a Elena dar unos pasos dentro de la habitación, hacer una pausa y luego marcharse. Volvió a su habitación y cerró la puerta. Estaba bastante perturbado. Era un comportamiento muy extraño. Esperé una media hora antes de decidir que tenía que ver qué había en ese sótano. Salí de esa cama destartalada, caminé de puntillas hasta la puerta y luego bajé las escaleras con el mayor sigilo posible. Abrí la pesada puerta del sótano, encendí la luz y bajé sigilosamente las escaleras. Llegué al último escalón y tuve que contener un grito que me desgarraba la garganta. Justo en el centro del sótano había 2 viejas sillas de madera y, sentados en ellas, 2 cadáveres en descomposición con pelucas puestas. La visión de un bicho arrastrándose sobre uno de ellos hizo que me dieran aún más ganas de vomitar. Me obligué a adentrarme en el sótano, a acercarme a los cuerpos. Tenía que asegurarme de que eran reales. Ambos cadáveres llevaban pelucas de hombre. El más grande de los 2 llevaba también una boina. No sé mucho sobre cadáveres o su ritmo de descomposición, pero diría que aquellos cuerpos llevaban allí casi un año. Sentí que el corazón se me paraba por un instante cuando oí pasos en el piso de arriba. No me daba tiempo a llegar al interruptor de la luz. No tenía tiempo. Me escondí detrás de uno de los sofás del sótano mientras oía unos pasos lentos y pesados bajar por las escaleras chirriantes, un escalón a la vez. Me tapé la boca con las manos mientras oía a Elena llegar al último escalón. Durante una fracción de segundo, miré por el borde del sofá y vi a Elena ya a medio camino del sótano con un enorme cuchillo de cocina en la mano. Sabía que sería demasiado lenta para atraparme, así que corrí hacia las escaleras. Gritó mi nombre y me siguió tan rápido como pudo. Cuando llegué al primer piso de la casa, subí corriendo a la habitación donde dormía para coger mi mochila. Para cuando volví a bajar, Elena estaba en lo alto de las escaleras del sótano. Salí corriendo por la puerta principal hasta mi coche. Arranqué el motor, recuperé el aliento, miré hacia la puerta principal de aquella vieja y enorme casa y vi a Elena, de pie, observándome. Salí a toda velocidad de aquella enorme propiedad y por la carretera, llegando a casa en menos de 10 minutos. Afortunadamente, nunca le di a Elena ningún dato personal, como mi dirección o mi número de teléfono, así que nunca pudo volver a contactarme. Si tuviera que adivinar, diría que uno de esos cadáveres pertenecía a su difunto esposo, a quien me había mencionado un par de veces. En cuanto al otro cadáver, el más pequeño, no tengo ni la menor idea. Independientemente de quiénes fueran, fue una escena espantosa de presenciar, y había algo muy retorcido en esa mujer. Y así termina esta aterradora experiencia. ¿Qué habríais hecho vosotros en una situación así? Dejadme saber en los comentarios. Si esta historia os ha puesto los pelos de punta, no olvidéis dejar un buen me gusta, suscribiros a el canal del misterio si aún no lo habéis hecho y compartir este vídeo con vuestros amigos más valientes. Vuestras opiniones y teorías son lo más importante para nosotros. Nos vemos en la próxima historia escalofriante.